Primero que hay que recordar es que es un agua potable, ¿verdad? Si vamos a hablar de un agua que pudiera estar contaminada, vamos a dejar ese abanico de duda, hay que definir qué es técnicamente un agua potable. Según las normas sanitarias de calidad de agua potable de Venezuela, un agua potable es aquella que cumple con 54 parámetros físicos, químicos, fisicoquímicos, bacteriológicos, microbiológicos y hasta radioactivos. Esos 54 parámetros que están en la ley deben ser cumplidos, o sea, el agua debe estar dentro de esa norma en todo momento y en todas partes para que sea potable. Esto es porque la OMS dice que el agua potable es aquella que usted puede consumir durante toda su vida sin que eso incremente un riesgo para su salud. ¿Qué se deriva de esto? Que basta con que uno solo de esos parámetros esté fuera de norma en determinado momento para ya decir que esa agua pierde su carácter de potabilidad. Y la evidencia de que tenemos es que hace muchos años y cada vez más varios parámetros están muy por encima del máximo permitido por las normas venezolanas y por las normas internacionales. Uno de ellos, por ejemplo, que a nosotros nos ha preocupado muchísimo, es el caso del aluminio. Recordemos que el agua que se da para consumo humano no debería tener aluminio. Eso está normado prácticamente en las normas sanitarias. No debería tener, no es que debe estar en bajas cantidades. Hay un porcentaje, pero lo que quiero decir es que el aluminio tiene un origen artificial, sabemos que el agua que viene a la planta Alejo Zuluaga, que es la encargada de potabilizar el agua para enviárselo a 3 millones de personas en Aragua, Carabobo y Cojedes, toma el agua cruda del embalse Paucachinche. Todos hemos visto cómo está lamentablemente el embalse Paucachinche invadido por la Legna, invadida por la Bora, con múltiples fuentes de contaminación, y cuando a medida que esa contaminación es mayor y el agua viene de peor calidad, el agua cruda, Hidrocentro tiene que añadir más contenidos químicos en los procesos de potabilización. En este caso, en uno de ellos, que es la floculación, se le añade sulfato de aluminio al agua para clarificarla y para que cuando llegue a nuestros hogares llegue más o menos clara. Entonces, como la calidad del embalse, del agua en el embalse, se ha venido desmejorando muchísimo y aceleradamente en los últimos años, Hidrocentro se ha visto la necesidad de cada vez añadir mayores cantidades de químicos, entre ellos el aluminio. Parte de esos químicos pasan a la red de distribución y llegan a los hogares con los potenciales riesgos. ¿Cuáles son los potenciales riesgos del aluminio? Bueno, el aluminio es un material neurotóxico, ¿verdad? Es decir, está asociado a degeneraciones del sistema neurológico en las personas, en las poblaciones abastecidas a altas concentraciones de aluminio por largos periodos de tiempo. Por ejemplo, en las personas de la tercera edad, esto es capaz de acelerar fenómenos tipo como Alzheimer o patologías como el Alzheimer o el mal de Parkinson, y en los grupos más pequeños, los niños más pequeños, cuando los niños se contaminan tienen altos niveles de aluminio en la sangre, pueden presentar síntomas similares al autismo, a pesar de que son niños sanos. Entonces, el problema es que hemos venido consumiendo un agua con altas concentraciones de aluminio, mucho más de lo que dicen las normas, desde hace ya 6 años, desde el mes de septiembre del 2007.